Buenas tardes al patriarca Carlos Sánchez Sánchez, como todos los sábados y domingos, nos acompaña personalmente para poder conversar y enriquecer este plan lector, el holocausto de todos los tiempos. Che, kallaqta masikuna kunkampi kunan uyarisunchis, castellano rimaipi, willakusqanchista, runasimipi apamusqanchista kunan castellano piñataq uyarisunchis. Buenas tardes, queridos paisanos del Cusco y del Perú. Nos quedamos en que ya los españoles pues ya están navegando al sur del Perú, llegan hasta Ancash y en el proceso pues se encuentran con diferentes curacas, capullanas o cacicas. Son bien recibidos y también ellos tratan muy bien a los naturales, no como lo hacían en el Ecuador o en Colombia, pues entraban a matar, a sacar esmeraldas, pues andaban hambrientos y sediciosos de riquezas. Acá ya se controlaron porque ya vieron en Tumbes que era una ciudad pues más civilizada. En fin, nos quedamos en que ya empieza a decirles el propósito de su venida al Perú. Y quedamos en que está visitando a la cacica o a la capullana en el Perú, ¿no? Francisco le dio a la capullana la bandera española, que no había sido removida de su caja, porque no hubo oportunidad de hacerlo, y le pidió que desplegara el pendón de Castilla, mientras los embriagados españoles gritaban: ¡Viva el rey de España! A lo que los naturales, entre risas y sin comprender el significado de lo que decían, también gritaban al unísono lo que escuchaban, sin saber que con el tiempo esa misma bandera cubriría el cadáver de su civilización. Fatalmente nadie se atrevía a aconsejarles lo contrario, excepto uno, pero por otras razones. Como relata Ciesa, Halcón pidió al capitán que lo dejaran en tierra. Francisco, sabiendo que él estaba borracho y enamorado de la capullana, no se lo permitió. Ante la respuesta negativa de su capitán, Halcón empezó a gritarle: bellaco, esta tierra es mía y la de mi hermano el rey. Ustedes están usurpando sus tierras a estos buenos indios. Dicho esto, agarró una espada quebrada y atacó a Francisco. Bartolomé lo interceptó y le golpeó en la cabeza con un remo, dejándolo inconsciente. Loco y enamorado de una mujer del Perú, Halcón fue enviado al húmedo calabozo de las bodegas del barco. Pasado este incidente, continuaron al norte, deteniéndose en otros lugares donde eran bien recibidos, usando la oportunidad para decirles que eran los nuevos súbditos de la corona y los receptores de una nueva fe. En Talara, Francisco pidió que Ginés, un marinero o uno de los presos, se quedara para que aprendiera la lengua hasta su regreso. En respuesta, el curaca le dio a un joven del lugar para que aprendiera la suya. Ciesa nos dice que fueron dos, Felipillo y Martinillo. Los aventureros se dirigieron a Tumbes, donde Alonso de Molina decidió quedarse. Francisco supuestamente lo dejó como señal de buena voluntad. Algunos historiadores dicen que fue aquí donde le dieron a nuestro célebre compatriota Felipillo, que con el tiempo llegaría a ser el infame traductor que atizó la caída del imperio. Los tumbesinos también les regalaron objetos de oro, tejidos y llamas. Respecto a los presos, las versiones son diferentes. Unos dicen que Francisco los dejó en Tumbes para que aprendieran la lengua y que uno de ellos era un tal Sánchez. No pudiendo prolongar su estancia en las tierras del Perú, los españoles cruzaron el Golfo de Guayaquil a Punta Santa Elena, donde el curaca había escuchado que los españoles no albergaban malos sentimientos e invitó a que Francisco desembarcara. El capitán rehusó y lo invitó a bordo para decirle de su sumisión al rey.
Justo debajo de ellos estaba encarcelado Halcón, quien al escuchar lo que Francisco le decía, y quizás no siendo tan loco como si pensaba, que empezó a gritar: hermano indio, no creáis en este porquerizo, que todos son unos mentirosos que vienen a subyugarlos y a violar a sus mujeres. Son unos traidores, no os confiéis de ellos. El curaca, al ver lo que por la agujereada tapa de madera de la bodega, no necesitaba traducción de las acciones de Halcón para darse cuenta de la adversión contra sus propios compañeros. Francisco le dijo que no estaba de acuerdo y que no le hiciera caso. Así, en nuestros tiempos, como en esos días, cualquiera que hable a favor de los indios es considerado como un halcón, o sea, un bufón. De las páginas de Cieza debemos revivirlo para mostrar la otra cara de los españoles, que no todos eran malévolos. Desgraciadamente, gritos como los de él siempre se caerán en los sordos oídos de las masas. Pasado este episodio, continuaron a Puerto Viejo, donde recibieron a otro joven, Juancillo, según Dutuburo, con más traductores, artefactos de oro, tejidos y llamas, y las vasijas pesadas de plata que encontraron en la isla de los muertos, prosiguieron a la isla de la Gorgona, donde Trujillo había muerto. Peralta y Páez estaban vivos. Algunos cronistas dicen que uno de ellos se quedó en la isla esperando a Francisco en su tercera expedición. En cuanto al destino de los dos españoles que se quedaron en Perú, hay varias versiones. Una de ellas es que Huayna Cápac, habiendo oído hablar de ellos, pidió que fuesen a verlo para constatar lo que había estado escuchando. Mientras estaba llegándolos a Quito, el Inca falleció y estos fueron sacrificados. Cieza dice: nadie está seguro, y que muy probablemente los mataron debido a sus indiscreciones con las vírgenes del sol. Los dos presos quizás también tuvieron el mismo destino después de que el color de su piel dejó de ser una novedad y por el abuso de la generosidad de sus anfitriones. Con respecto al Halcón, nadie dice qué le pasó, pero cuánto quisiera que él resucitara en el corazón de aquellos que no tienen misericordia con los indios. La segunda expedición había terminado en las últimas semanas de marzo de 1528 y en los 6 meses asignados para encontrar el Perú. Tratando de entender las múltiples versiones de nuestra historia, la muerte de Huayna Cápac debió haber ocurrido al final de 1527 o a principios de 1528. Quizás mientras Francisco estaba recogiendo a los españoles en la isla de la Gorgona. Habían pasado aproximadamente 2 años y medio desde que la segunda expedición salió de Chochama, enero de 1526. Pizarro llegó a Panamá 3 años y medio después de haber salido en su primera expedición, noviembre de 1524. Ahora los de la fama podían contar a los incrédulos españoles de las riquezas del Perú y que no más serían la burla del pueblo. Sin embargo, los socios no tenían el apoyo del gobernador y estaban sin fondos. El dinero de la venta de la vasija de plata y los artefactos de oro solo sirvieron para pagar sus deudas. Faltos de ayuda económica y apoyo político en Panamá, los socios necesitaban el respaldo de la corona. La tercera expedición no sería una excursión de aventureros, sino el saqueo del Tahuantinsuyo, que los españoles tuvieron la osadía de cambiarlo por Virú o Perú, nombre de más humilde de los ríos que ni siquiera estaba en la tierra de los incas. Desafortunadamente carecemos la visión para reclamar el nombre original de nuestra nación, porque el que tenemos fue impuesto por los españoles y todos queremos ser la Nueva Castilla, pero en vez de ellos somos los despojos de España, a quien no les interesó
lo que nos pasó o lo que nos está pasando, aunque la economía globalizada, mal encaminada, ha despertado nuevamente su codicia y estamos llegando a ser otra vez sus esclavos económicos, si es que ya no lo somos. Pero ese es nuestro problema y no de ellos. Esto va sin decir que respeto a la gente de España. Tengo esa sangre y no puedo estar en contra de ellos. Lo que expreso es un comentario personal dentro de una familia, si solo nos aceptaran como tal, especialmente por los pseudos españoles de Indoamérica. Ya en Panamá, Pizarro contempla: Almagro y Luque, tenemos evidencia de haber encontrado una civilización. El gobernador no nos va a ayudar debido a mi supuesta insubordinación, a pesar de que la empresa del Perú va a ser de beneficio a la corona. Debemos acudir ante el rey para que nos ayude. Padre Luque recomienda: alguien debe ir a España y decirle a Carlos V que hemos descubierto un imperio que debe ser conquistado. Estoy seguro de que él aceptará nuestra proposición si enviamos a una persona creíble y que le explique acerca de nuestro propósito. Pizarro exclama: bien dicho, Padre Luque, vos debéis ser nuestro representante. Como hombre de Dios, no os desconfiarán. El Padre Luque se desenlaza de la situación diciendo: Francisco, no puedo ir debido a mis compromisos religiosos. Pizarro pregunta: ¿y tú, Almagro? Almagro responde: olvídate de mí, perdí un ojo, no sería presentable ante la corte de España. Además, que van a escuchar a un hombre del pueblo desconocido de Almagro. ¿Y tú, Francisco? Pizarro responde: Almagro, ¿puedes imaginarme a mí en las cortes de España? Yo soy un mercenario, no actuaría muy bien con esos cortesanos. El Padre Luque contempla: si ninguno de nosotros quiere ir, tenemos que enviar a un hombre de letras. Sé que el licenciado Corrales saldrá a España. Él ha invertido en nuestras expediciones y es un abogado. Almagro contradice: Padre Luque, eso nunca ocurrirá. Pizarro pasó más de 3 años sufriendo todas las desgracias que Dios pudo haber creado sobre la tierra. Nadie más que él puede decir lo que hemos padecido para llegar al Perú y expresar cómo se siente uno con el hambre perpetuo, sufriendo enfermedades raras y confrontando la muerte ante tantos salvajes. ¿Quién más que él podría relatar estas experiencias? Así no sea un hombre de letras. El rey debe darse cuenta de lo que hicimos fue para el beneficio de España y sin tostarles un centavo hasta ahora a la corona. Yo digo que Pizarro tiene que ir, no importa cómo negocie, incluso si lo nombran gobernador del Perú. Él es nuestro hombre. Padre Luque piensa: Almagro, tengo un presentimiento de que algo va a ocurrir si uno de ustedes va a España. Los tribunales son peculiares en sus capitulaciones. Podrían preferir al que está allá y no a quien se queda aquí. Almagro responde: Padre Luque, todos hemos colaborado en la empresa. No me puedo imaginar cómo algunos otros fuese tan desleal y traicionar a los demás, especialmente cuando hay tanto que hacer antes de que la conquista sea una realidad. Yo digo que Francisco sea el gobernador de lo que él hasta ahora él ha descubierto, y a mí que me den el título de adelantado. Así podré continuar explorando los límites de su gobernación. Chincha. Hay extensos territorios más al sur del hemisferio, donde Magallanes llegó por el Océano Atlántico en 1520. Pizarro le hace ver: Diego, tú ya estás dividiendo las tierras que no poseemos.
vamos a pedir por el resto. Ellos también son parte de la empresa. Debemos discutir y determinar qué es lo que nos corresponde en caso de una capitulación. Almagro reconsidera. Padre Luque, ya que Francisco y yo no estamos de acuerdo con las gobernaciones que nos tocaría, por seguro, el obispado de Tumbes sería una investidura apropiada para un representante de la iglesia. Padre Luque refuta. Yo no estaba preguntando acerca de mí. Estoy bien como obispo de Panamá. ¿Qué hay del resto? Almagro se imagina. Para los dos de la fama sería como la corona decida recompensarlos. Ellos se merecen los mismos títulos de honor que otros han recibido en España por hazañas menores. Para Bartolomé, nada menos que el almirantazgo de los mares del sur, por ser el primero en navegar abajo de la línea ecuatorial. Y esto vamos a continuar en la próxima semana. Estamos viendo que los españoles o los socios están discutiendo ya cómo repartirse pues el imperio, a pesar de que no lo conocen bien. Y todavía no han escuchado del Cusco, solo han escuchado de Chincha, porque está pues al norte. Gracias por escucharme, a pesar de mi español a lo mejor un poco dificultoso para entender. Gracias. Larga travesía, 2, 3 años de andanza, 3 años y medio alejado del país de Panamá, el gran Pizarro, diríamos, Francisco Pizarro, claro, internado, así es la palabra, internado en la Amazonía de los pueblos, camino al gran Tahuantinsuyo Checa, ñawipashanchis, ña llaqta masikuna, rimaykunata kunampunchay, aswanta rimayta kallpachananchispaq, noqanchikwanña kashan llaqta masikuna, Patriarca Carlos Sánchez Sánchez, aswanta rimarinanchispaq imaynan riki, kay patara holocausto de todos los tiempos, ñawinchakamushan ruwaynimpi, runa simipi castellano rimaypi, munaqkunaqa inglés rimaypipas haykuyta atinkuman, riki uyarisqa kanankupaq. Muy buenas tardes al Patriarca Carlos Sánchez Sánchez. Hoy domingo 21 de agosto seguimos contando cómo en esta travesía los españoles están insertados en esta gran Amazonía del Tahuantinsuyo y otras regiones. Ya están alistándose para su tercera venida, Patriarca. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y pues hemos terminado con este capítulo, con este episodio. Es interesante cómo los españoles pues están actuando en esta venida al Perú. Debemos entender acá varias cosas. Es un manantial, es una mina de conocimiento de lo que nos pasó, nos quedan y lo que somos. Es una historia de que los seres humanos somos, ¿no? Cuando se trata de conquistar, de avaricia o tiempos modernos. Tenemos acá algo importante que hablar, aunque no es, ¿no? En realidad tenemos a este señor Pedro de Halcón, que es uno de los españoles que estaban en viaje al Perú, pues, ¿no? Por primera vez. Y se imagina de los tantos españoles que venían, solo uno. Y casualmente le decían que era un loco, que era un borracho, que no sabía lo que estaba hablando, y en realidad él sabía lo que estaba pasando y está tratando de alertar a los
naturales de Tumbes o los Tallanes, diciéndoles que no los escuchen, que, bueno, estaba diciendo la verdad, que unos rateros, criminales, y que iban a usurpar a sus tierras y violar a sus mujeres. Eso le estaba diciendo a nuestros compatriotas. Bueno, sería debido al español, que no entendían lo que decían, no lo escucharon, o por lo menos no tomaron en cuenta lo que estaba diciendo, y continuaron agasajando a todos a los de la fama, a los tres de la fama, para que siguieran examinando, viendo qué es lo que van a conquistar. Ese es uno de todos los que han venido al Perú. No se ha escuchado uno que haya hablado al lado de los naturales o de los incas o de los indígenas, ¿no? Hay otro, el norte, el padre de las casas. El padre de las casas quería, por supuesto, era un loco, un hombre de letras, y había vivido por bastante tiempo ya en Panamá, y escribió incluso un libro, escribió acerca de todas las barbaridades que los españoles hacían o hicieron, ¿no? O sea que tenemos de los miles ya de españoles que habían venido a usurpar Panamá o en Centroamérica, solo uno fue el padre de las casas. O sea que podríamos decir que los que abogaron por la justicia de los indios de América, de los indígenas, fueron dos, quizás fueron más, quién sabe, ¿no? Pero se puede imaginar que estamos hablando en cuestión de dígitos. Como digo, padre de las casas vino cuando ya vino con Colón y estuvo como 40 años en Centroamérica, y pues vio todo, y lo escribió, y cuando llegó a España le pusieron en un diálogo con un cortesano, a discutir si los indios tenían alma. Creían que eran como bestias que no tenían alma o no pertenecían al reino de Dios, y eso está muy conocido de esas discusiones. Parece broma lo que estamos escribiendo, ¿no? de este señor Halcón, y pues y lo que quiere, el significado, el simbolismo de esto es que no hay muchos hasta la actualidad en pleno Congreso del Perú. Todavía no hay uno, bueno, no hay muchos que hablen por el bien de los indios, no hay, excepto se puede decir de Bellido, incluso de Castillo, que están tratando de decir al pueblo peruano: esto nos está pasando, esto deben hacer por nosotros, ya es tiempo, son 200 años, estamos celebrando el bicentenario, y hay indígenas que están sufriendo, hay niños que no tienen calzados, no comen, ustedes no saben lo que está pasando en el Perú profundo. El Perú no es solo Lima, y vean todo lo que está pasando en el Congreso o en la política del Perú, ¿no? Y se podría decir que estos serían los Pedro Halcones, o también el padre de las casas, tratando de abogar, pero a ver, sin buen resultado. Y eso es lo que está pasando. Hay que hacer más o menos una alegoría a lo que pasó y lo que está pasando, y se va a dar cuenta que muy pocos hablan por la dignidad de los indios, ya sea por razones económicas, razones morales, razones raciales y todo eso. Por eso es importante que tomemos un contexto de la historia. No escribamos la historia tan solo para repetir lo que está escrito, pero tratar de encontrar
más o menos, o comparar con lo que está pasando, incluso compararnos nosotros mismos, decirnos por qué soy así, por qué somos así y qué es lo que va a pasar. Ya son 500 años y la cosa es lo mismo, a mucho más grado de veracidad, ¿no? Entonces, ese es bien importante. Como digo, ese espacio del bufón es algo bien serio, bien serio. Hay que leerlo y tomarlo en cuenta. La otra es ya, por supuesto, es el carácter del hombre humano, pues, ¿no? De los humanos, debería decir. Que somos queremos mucho a ya todavía no han en realidad conquistado el Perú, pero ya se lo están dividiendo y en realidad, si se pone a pensar, Francisco, si hubiese continuado como estaba ahí, haciéndolo en el norte del Perú, con tranquilidad, con honestidad, como con toda esa amistad que mostró y le mostraron, hubiese conquistado el Perú. Quizás no necesitó ir a España a pedir recursos para la tercera expedición, pero lo hizo con un motivo. Él creía que era fácil conquistar, el Perú ya estaba conquistado, pero con el amor, con la voluntad que mostró. Pero él quería conquistar el Perú por la gloria de Dios, por la gloria de ser famoso. Esa fue una de las razones por las que, bueno, no necesitaba ejércitos. Él pudo haberlo hecho solo, con los 3 de la fama y con unos cuantos sin necesidad de usar violencia. Hubiese no conquistado el Perú, pero hubiese hecho su reino. Casualmente Francisco Pizarro quería ser rey del Perú. Hubiese sido un rey del Perú o rey de Sudamérica si hubiese continuado como lo hizo en su segundo viaje. Es interesante pensar si eso hubiese pasado, si habría pasado eso, no sé qué seríamos, porque recuerdo que desde el momento que Pizarro entierra en Tumbes, ya empezaron a violar a las mujeres. O sea, los mestizos ya empezaron desde el primer día que pisaron esta tierra. O sea, mestizos empezaron a brotar, pues, a miles, y ahora somos millones, ¿no? Así es que es un pensamiento increíble que pudo pasar, porque Cortés en México quemó la embarcación. No estoy muy leído en la historia de México, pero sé que él no pidió ayuda de España, él lo hizo solo. Pero también pues usó un poco de violencia, pero llegó a conquistar México con los pocos hombres que tenía, porque quemó la embarcación y no pidió ayuda, creo, a España. Pues al final fue encarcelado allá. En fin, son cuando escuchen o lean la historia del Perú, traten de concordar con nuestros tiempos, concordar con sus pensamientos, y piensen lo que pudo ser, lo que debió ser, y más importante, lo que debemos hacer. Gracias. Chayna llaqta masikuna uyalisqanchispasina Patriarca Carlos Sánchez Sánchez Estados Unidos manta pacha llaqta wak llaqtamanta Limapaymanchis chayqa
kay tutaymanta napaykuni kay sukhañataq kashan napaykuyta munani Nelly Casafranca Texi ñañay haynunchaypas munay napaykuyta apachirichimankichis chanin turaykuna ñañaykuna kikillantaq lluq'imaki Quispe Concha paytapas kay tuta kay p'unchay napaykullanchistaq kay hatun huñunakuy kasyan rimanakuy yuyaychinakuy kasyan el holocausto de todos los tiempos ñawpa kawsayninchikkunamanta rimaykuna yuyaychaykuna Patriarca Carlos Sánchez nisqanpas hina yuyarichiwanchis kay ñawinchaypi pin kanman karan kay Pedro Halcón españolkunamanta hamuqya kashan chayqa pay khuyaykusqa kapullanata kay Tumbes llaqtapi chayqa munakuntaq warmita chayqa chaypi qhipayta munasqa imana Pizarro kamachiyta munanchu manan qhipawaqchu chayrayku sunqu k'iri riki imankaqta qaparin chaynin kay españolkunaqa kay runa masiykunaqa hamushanku allpa qhichuqmi chayllataq warmikunata ñak'arichispa hap'ikunankupaq tupaykunankupaq nispaya qapariyun chayta mana riki hukkuna chay rimaykunata uyarichinkuchu hasta tawantin suyuta saruchananku ñak'irichinanku kama kikillantaq rimapaywanchis imaynan kay kunanpas chayna kanchis imatacha tarirunchis hasta manirimanchispachu imapin churasunchisman ruwaykunata imaynata ruwasunchisman pero ñata aqanarukushanchisña kayta haqay nuqapaq haqayqa qampaq haqna nispa ña ima ruraypipas aqanarakapushaanchisña imaña hamun llaqtanchisman chaypas qayninpa rikusqaypas hina fertilizante chayta apanchis riki Patriarca Carlos Sánchez apachin chay qasaykunamanta imaninku ya amaña unupichu aqna mukhlla fertilizallantita apamuy nispa mana llaqta masikuna kunankamapas chayna kanchis imachacha yalan llaqtanchisman rakinarukunchis pacha manari paraspa iman qhipaman ruwaykama chaymantapas rimapaywanchis imayna españolkuna chayamusqankumanta pacha warmikunata riki hap'inku mayninpi unquqta saqiyunku askha mestizo runakuna chay pachamanta pacha rijurinchis llaqta masikuna chayqa hallin rimanakuy kanman karan Pizarro kaqmanta mana pascha España llaqtaman rey paywan rimayta munaspañachu kay tawantin suyullapi aswanta kallpachakuman karan hukpaqcha kawsay kama hukpaqcha willakuypas kaman karan llaqta masikuna chayqa programa tukuykapuña kay rimayninchis nuestras voces el holocausto de todos los tiempos. Doctor Carlos, estamos prácticamente en la fase final del programa, es 1:00 con 58 minutos, nos despediremos. Ya, gracias, señora Alejandrina. Continuemos la próxima semana. Y recuerden, este episodio es interesante. Imagínense si Pizarro lo hubiese hecho solo, ya tenía incluso hijos acá, se casó con la hija de Huayna Cápac, y bueno, tuvo 2 hijos, una hija, Francisco. O sea que ya tenía familia, todo. ¿Cómo hubiese sido si él solo se hubiese quedado acá y gobernado como cuando vino? En fin, piénselo, que es importante saber lo que hubiese sido de nosotros. Seríamos otro tipo de nación, mestizos, pero nosotros, incluso solo la gente de Pizarro, de los 3 de la fama. Dios mío, en fin, nuestro destino es sufrir. Ñacari. Bye. Hasta el día sábado, Rimayninchis, nuestras voces, plan lector, el holocausto de todos los tiempos. Kaykamayan Rimayninchis chayamun Buscan kawsayninchis manta rimanchis Ayim punchayman hawarispa Orkontin asantin Rimayninchis mas arikunampa
จิตใจปานใจของกะทิตกคนใจเป็น